secretario de Morena, les dan a todas y todos la más cordial bienvenida al foro La nueva política laboral en el sector salud. Nos acompaña en el presidium la senadora Blanca Piña Gudiño, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. La diputada Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y organizadora de este evento. También agradecemos la presencia de la diputada Susana Cano González, secretaria de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados. También nos acompaña la diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados. Nuestros dos ponentes magistrales, el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador titular C de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma de Xochimilco. También agradecemos la asistencia del licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, próximo subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Agradecemos la asistencia de representantes del sector salud de los estados de Michoacán, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para darnos un mensaje de bienvenida, tiene uso de la palabra la diputada Anita Sánchez Castro. Por favor, diputada. Buenas tardes. Gracias, honorable presidium. Compañeras y compañeros, reciban un fraterno saludo. Muchos ya conocidos de una servidora y me da mucho gusto que pues estén aquí presentes y que la verdad es un honor que todo ente de salud pues estamos preocupados por esta situación. Agradecerles la presencia a cada uno de ustedes y pues enhorabuena, se inaugura lo que es nuestro foro de lo que es la nueva política laboral del sector salud, siendo las 14:39 horas. Gracias. Gracias, diputada. A continuación escucharemos el mensaje de la senadora Blanca Piña Gudiño. Por favor, senadora. Bueno, me da mucho gusto que estén todos aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la compañera Anita Sánchez por esta invitación, ya que ella y yo somos michoacanas y hemos venido articulando el trabajo político-social desde hace mucho tiempo. Yo le agradezco muchísimo, es una compañera muy valiosa, qué bueno que esté como nuestra diputada federal y bueno, pues su trabajo la recomienda. Muchas gracias, Anita, por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. También quiero abrazar y saludar al maestro Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. No sé si se encuentre por aquí. Bueno, lo saludamos de todas maneras. Al licenciado Horacio Duarte Olivares, que también es invitado, diputado federal de Morena. Al licenciado Alfredo Domínguez Marco, que también está aquí acompañándonos. Subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Y otros invitados como son el doctor Javier Zárate Hernández, que quiero que se ponga de pie, pues ha sido de nosotros un gran asesor en el rubro de la salud, para el cual pido un gran aplauso, michoacano, con un gran trabajo dentro del sector salud. Bienvenido, doctor. El doctor Luis Francisco del Toro Lugo, no sé si llegó, un gran activista social, defensor del sector salud en Michoacán. Le mandamos un abrazo desde aquí. Al doctor Carlos Torres Vega, al doctor Luciano Cruz Calderón, un aplauso por favor, bienvenido. Al doctor Daniel Larrondo García, al ingeniero Cuitlava Contreras Íñiguez,
al doctor David Barajas y a la compañera Angélica Farías Rojas. Todos ellos que gracias a su trabajo y a su esfuerzo pudimos llegar al Senado a defender el rubro tan importante como es el rubro de la salud. Muchas gracias por estar aquí, compañeros, y por su apoyo. Asisto con mucho interés por los temas que serán expuestos tanto por el doctor Gustavo Leal Fernández como por las distintas trabajadoras y trabajadores de nuestras instituciones públicas de salud. Como legisladora, puedo tener acceso a algunos informes sobre la situación del sector salud, y sus condiciones laborales, y conocer datos tan lamentables como, por ejemplo, que en mi estado de Michoacán, en su Secretaría de Salud, haya hasta 15 distintas formas de contratación y no todas garantizan un empleo estable y con seguridad social. Además de la falta de pagos a tiempo para gran parte del personal, que por si fuera poco también tiene que lidiar con los decretazos presidenciales de Enrique Peña Nieto de enero del 2014, que modificó el escalafón y salario del grupo más numeroso de la Secretaría de Salud, nuestro personal de enfermería, o el de abril del 2016, que ha pretendido, mediante atribuciones punitivas de la CONAMED, transferir del Estado mexicano a los trabajadores de salud su responsabilidad, deslindándose de las fallas estructurales del sistema de salud a través de la judicialización del acto médico. Urge una reforma laboral en el sector salud que permita la basificación de todo el personal, que hoy en día es eventual, pero que particularmente posibilite la cobertura de la plantilla necesaria para garantizar una atención médica de calidad según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, logrando pasar de una enfermera por médico, o por lo menos 3, y superar el umbral de 23 médicos por cada 10,000 habitantes. Una reforma que no solo vea por el personal adscrito a la Secretaría de Salud, del IMSS e ISSSTE, sino que vea también por las y los trabajadores precarizados del Seguro Social, Prospera, del Seguro Popular, y especialmente valorar la posibilidad de proteger también al grupo más explotado del sector salud, el personal subcontratado vía outsourcing a través de licitaciones poco transparentes con empresas privadas. Pero qué mejor diagnóstico de nuestras instituciones que el de la propia base operativa que está al frente de los servicios médicos, y más aún, ¿quién mejor que trabajadores y trabajadoras que han protagonizado una serie de luchas y movimientos en defensa del derecho a la salud de las mexicanas y los mexicanos, y en particular de sus legítimos derechos laborales? De mi parte, me comprometo a tomar nota de los diagnósticos y resolutivos que emanen de este foro para promover en el Senado de la República el punto de vista de la base operativa del sector salud y sus propuestas, porque la mejoría de las instituciones públicas de salud es imposible sin personal que tenga garantizados sus derechos laborales mínimos, sin combatir la corrupción, sin un sistema donde cada centro de salud y unidad hospitalaria cuente con todos los insumos y materiales necesarios para una buena práctica médica. Solo atendiendo todo esto, el Estado mexicano será capaz de garantizar el derecho humano a la salud de sus ciudadanos. Llegó el momento de hacer propuestas, de que ustedes como trabajadores de la salud expongan con claridad sus objetivos y metas, y nosotros como legisladores retomemos el punto de vista de la sociedad organizada para seguir fortaleciendo el proyecto alternativo de nación que en Morena nos hemos propuesto. Porque la cuarta transformación de México no es posible sin la participación del pueblo organizado. Muchas gracias por la invitación. Felicito a la iniciativa de la diputada Anita Sánchez y agradezco de antemano por esta interesante invitación. Muchas gracias a todos. También quiero agradecer a la compañera Xochitl Vallejo Campuzano. Ella también fue parte primordial para que su servidora con todo ese equipo llegara al Senado. Ella es coordinadora de enfermería en el estado de Michoacán de este proyecto. Muchas gracias, Xochitl, con el equipo que están aquí, y muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Daremos comienzo a nuestra primera ponencia, pero queremos invitar al presidium, a las diputadas, si gustan tomar asiento
en los primeros lugares del auditorio antes de comenzar, para que puedan ver perfectamente la pantalla o si gustan quedarse como ustedes lo deseen. Antes de dar la palabra al doctor Gustavo Leal Fernández, quien expondrá el tema Impacto de la Reforma Laboral de noviembre de 2012, vamos a leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Gustavo Leal Fernández es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Innsbruck, Austria, y en el gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo de Madrid, España. También ha sido profesor visitante de Duke University, Durham, North Carolina. Ha trabajado desde el 79 como especialista en la política pública de salud y seguridad social. Cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y tiene experiencia como conferencista, panelista, moderador y en el arbitraje de artículos del tema. Ha sido asesor tanto de ONG como de diferentes gobiernos. Es miembro de varios comités editoriales, columnista en la prensa nacional, comentarista en la radio, televisión y colaborador regular de portales electrónicos. En sus últimas publicaciones analiza las políticas de salud y seguridad social de los 12 años que cubrieron la administración panista 2000-2012, así como las del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto. En el 2017 publicó el libro Retiro en el IMSS y 2013, Salud Universal en México. Durante el 2018 aparecerán los siguientes libros de una serie dedicada al examen crítico de la propuesta de Enrique Peña Nieto para implantar en México un sistema de seguridad universal de pensiones y en salud. Actualmente, el doctor Gustavo Leal Fernández es profesor investigador titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Departamento de Atención a la Salud, Área Salud y Sociedad. Tiene usted la palabra. Bienvenido a este Palacio Legislativo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero empezar felicitando mucho a la diputada Anita y a todos los organizadores de este importantísimo evento y saludar a tantos amigos que veo aquí que no me alcanzaría el tiempo para saludarlos a todos de mano. El día de hoy me toca a mí hacer una participación marco sobre la reforma laboral de noviembre de 2012, aunque todos los que me conocen saben que mi especialización en los temas de salud daría para entrar con profundidad en lo que señaló muy bien la senadora. Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para que vieran ustedes que hay un piso previo a todo lo que nos acontece con los procesos de basificación del sector salud, todos los problemas de lo que yo denomino el capítulo laboral, que he tenido oportunidad de platicar con los grupos de Morena federal a nivel ejecutivo, pero también con otros niveles del gobierno entrante, porque antes de todo esto está lo que hoy les voy a presentar y que es muy importante que ustedes conozcan, porque sobre esto se habla poco y no se actúa suficientemente. Lo que vamos a tratar hoy son los impactos de la reforma laboral de noviembre 2012. Y lo voy a desarrollar con una breve intervención que además les voy a dejar aquí para que ustedes la puedan leer luego con calma. Lo primero que quiero decir es que la reforma laboral de Calderón y Peña, dado que Calderón la presentó como iniciativa preferente y Peña la votó en noviembre de 2012 ya con todos sus legisladores, constituye la primera de un paquete que fue el proyecto de modernización de Peña Nieto y que sumó 14 reformas. Por sus objetivos, verán ustedes, por su concepción y todo, por la patente ausencia del debido debate social frente a la magnitud, el alcance y los impactos de lo que se reformó, se trata sin duda de una reforma absolutamente excluyente. Segundo, con la reforma que votaron los priistas y en parte también Acción Nacional, con esta reforma se perdió algo que era fundamental en nuestra Ley Federal del Trabajo, que era la naturaleza tutelar del Estado mexicano y que con su intervención garantizaba normar
lo que estructuralmente es una relación asimétrica entre el contrato individual del trabajo y, por supuesto, el de los trabajadores. Tercero, los impactos de esta reforma acontecieron además en el cuadro muy preocupante de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano. La reforma se presentó como la urgencia de ganar flexibilidad, pero miren ustedes, en 2012 el mercado laboral mexicano era ya uno de los más flexibles, con una tasa de rotación de hasta el 70% anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya regía en 50 países del orbe, por la reforma de Peña, los trabajadores mexicanos seguirán enfrentando una de las jornadas más largas del mundo. Comparen ustedes, Chile 45 horas, Brasil 44. Esta jornada larga además, que se acompaña de periodos vacacionales más cortos y el salario mínimo, lo que resulta insultante, más bajo. En 2012 eran $134, cuando por ejemplo Uruguay paga 300, Brasil 318, Chile 372, Argentina 475. Así que esta reforma, lo que hizo en realidad, y es de lo que poco se habla, es que potencia los efectos regresivos de esto que ya estaba en 2012 en México. Fue increíble que en el debate en estas cámaras se aceptara que esta reforma de noviembre de 2012 no buscó mejorar el perfil de defensa de los trabajadores mexicanos, sino más bien lo contrario. Se presentó una reforma que es ética, técnica y políticamente no solo inviable, sino que agrava el asunto público, como saben ustedes que es lo que nos ocupa, no solo en el sector salud, sino para toda la realidad de los mexicanos en el mundo laboral. Vean ustedes esta información. Al tercer trimestre del año 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya alcanzaba el 25%. En Suecia, por ejemplo, 26%. En Alemania y el Reino Unido, 27%. Y, por ejemplo, en Holanda, país ampliamente regulado, alcanzaba ya el 49%. Sabemos perfectamente que este tipo de contratación pulveriza lo que sí es nuestro tema aquí, y muchos compañeros lo van a tratar en las mesas sucesivas, que son las contribuciones a la seguridad social, en pensiones y en salud. Sobre todo cuando estos países que mencioné sí tienen sistemas universales efectivos, pero que, como sabemos, no es el caso de México. No tenemos un sistema universal que proteja en salud y en pensiones a toda la población. Cuarto, la reforma que votaron los priistas y los panistas tampoco mejoró el horizonte de la estabilidad laboral. Al contrario, impuso una precarización creciente del ciclo de la vida laboral, no modernizó, precarizó, y representa en términos estrictos un salto hacia atrás. Incrementó las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados. Por tanto, podemos concluir que a pesar de lo que vendieron los tecnócratas que entraron al gobierno de Peña, esta iniciativa de reforma no construyó una combinación equilibrada, moderna, entre protección social, seguridad social en sentido amplio y un nuevo entorno laboral. Al contrario, esta reforma de la que tampoco se habla, dinamitó el arreglo que se había alcanzado con dificultades en la Ley Federal del Trabajo de 1970, es decir, el siglo XX, y puso a los trabajadores mexicanos en el siglo XXI en un horizonte de franco hundimiento de sus perspectivas de protección en materia de salud y seguridad social. Quinto, el centro inquietante de lo que se votó es que al asumir nuevas figuras de contratación, como muy bien señaló la senadora,
se afectaron definitivamente los tipos de cotización de los jóvenes en materia de seguridad social. Si se fijan ustedes, en ninguna candidatura de la campaña se tocó este tema gravísimo. Las nuevas figuras de contratación amplifican esa terciarización conocida como outsourcing. Reducen el costo de la fuerza de trabajo y permiten que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones, pero con salarios y prestaciones diferentes. Por eso decía yo, no solo es el sector salud, son todos los trabajadores del apartado A, son todos los trabajadores del apartado B y del sector informal. La información que teníamos, vean ustedes, hacia el año 2013 sobre el dinamismo de la informalidad, es decir, mucha rotación y mucha inestabilidad en el mercado del trabajo, sobre todo para los jóvenes, ya llevaba a que la propia Secretaría del Trabajo en 2013 trazara un cuadro dramático. Había una subsecretaria, la doctora Martínez Crans, que en ese momento, 2013, desde la Secretaría del Trabajo, reconoció que anualmente 6 millones de personas salen y entran del mercado formal, mientras apenas el 15% o menos de los ocupados permanecen más de 2 años en el empleo. Díganme ustedes, sobre este marco, ¿cómo protegemos prestaciones de la seguridad social? En mercados laborales maduros, este dinamismo podría ser venturoso. Se puede entrar y salir del mercado norteamericano o del holandés o del sueco porque hay una posibilidad de ser amparado universalmente en la protección social. Pero en el caso de México, donde tenemos tal nivel de informalidad y tal nivel de desempleo, lo que ocurre es que el sector informal, con muy bajos salarios y muy baja productividad, es el que se hace responsable de esta incapacidad de la relación laboral para ser moderna. La subsecretaria Martínez Crans en ese momento confirmaba también lo que ya todos nosotros sabemos de años, los que seguimos la seguridad social, que de los 42 millones de trabajadores que animan nuestra población económicamente activa, cerca de 32 millones, es decir, el 76%, sobrevivían apenas con ingresos menores a los 3 salarios mínimos. Este cuadro no solo no cambió en el sexenio modernizador de Peña, empeoró. Golpearon empleos de más alto nivel salarial e hicieron creer con su fantástica cifra de 4 millones de empleos nuevos, que no lo son, empleos de 3 y menos salarios mínimos. Ese es el problema que tenemos en pensiones ahorita en el ISSSTE. Ese es el problema que tenemos en el IMSS. El nivel del abatimiento salarial que no nos permite ofrecer a la siguiente generación una tasa de reemplazo por encima del 25% en el sistema de ahorro para el retiro. Esto se lo debemos a Peña y a un grupo patronal, a los grupos de abogados que inspiraron esta reforma y que sabían perfectamente que, por ejemplo, cuando se contrata a prueba por 30 días y luego se rescinde el contrato, evidentemente no hay poder estatal que pueda regularlo. Si el joven contratado no cumple con los requisitos y conocimientos para cumplir con el trabajo encomendado en ese plazo, es despedido. Para este tipo de puestos con mayor responsabilidad, el contrato, aceptaron ellos, solo podría extenderse hasta 180 días. Estos temas, el contrato a prueba, no se discuten, pero tampoco se discuten los contratos de capacitación inicial que entrenan al joven durante 3 meses para labores generales y hasta 6 para niveles de dirección, pero de no desplegar competencias para asumir el encargo, se rompe el contrato sin derecho de indemnización. ¿Qué legislador, diputada Anita, senadora, aprobó esto? ¿Cuál era el conocimiento técnico de esta Cámara apenas en el año 2012? Y hay más todavía. Todos estos contratos deben constar por escrito, mostrando todas las prestaciones, salarios del puesto y seguridad social. Estos contratos son improrrogables
y ningún joven puede aplicar por ella simultáneamente y sucesivamente. Además, vean ustedes, el patrón está obligado a pedir la opinión no vinculatoria de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en empresas de más de 50 trabajadores. Poco tiene que ver esta reforma con la realidad de nuestro mundo laboral. Sin embargo, no se la discute. La propia Coparmex concluyó que con esa reforma, dicen, quisimos hacer un bonito caballo, pero nos salió un camello lleno de bolas. En efecto, eso es esa reforma. Las nuevas figuras de contratación que iban a tener un impacto definitivo en la generación del empleo formal no han tenido impacto, reconoce la Coparmex, y declaraciones similares muchas tenemos de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores. Es decir, la reforma que se votó no ha cumplido siquiera con lo que fue su oferta mediática, que fue reducir el desempleo, y por lo menos con lo que menos ha cumplido es con el aumento de la productividad y con la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Vean ustedes este cuadro. 3 años después de la aprobación de esta reforma, en un estado cercano, Querétaro, ocurría lo siguiente. Para 2015 el paisaje del mundo laboral terciarizado, el outsourcing, ya era alarmante. Querétaro, sin lugar a dudas, es un estado rico. ¿Saben qué tiene? Tiene muchos campos de golf. Por ejemplo, tiene 6 privados y 1 público. Campestre, Juriquilla, Campanario, Valvanera, Tequisquiapan y San Gil. Mucha gente rica juega golf en Querétaro. Qué bueno, me alegra. Sin embargo, pagan muy poco y muy pobremente poco a los 317 cadis, jóvenes entre 16 y 28 años, generalmente sin estudios, que habitan en las cercanías y que son los que asisten a los golfistas. El ingreso promedio por concepto de cuotas mensuales para estos cadistas, entre 4 y 7 mil pesos, suma más de 19 millones de pesos, producto del pago de membresías de los 3,000 socios que ocupan estos campos. Con él, los presidentes de los campos de golf podrían solventar la seguridad social de los cadis, pero no lo hacen. El 95% de estos cadis son informales y lo dicen claramente. Te ganas unos 250 o 500 pesos, pero depende cuántos hoyos juegue el jefe. Pero eso sí, no hay prestaciones y el pago es solo si el socio quiere pagarte la cuota completa. Hay unos que ni 100 pesos nos dan. Esto es la realidad hoy día en un estado cercano, Querétaro, con un nivel de empleo más alto que el promedio nacional y con una industria, la aeroespacial, que es la que lleva a estos jugadores de golf a no pagar ni siquiera una seguridad social mínima. Esta primera reforma del ciclo de Peña, pues, empezó subastando el mercado laboral de los jóvenes con el argumento de insertar a México en el mundo para hacerlo más competitivo. Lo que en realidad hizo Peña fue apostar un proyecto de modernización que todos tumbamos con el voto del 1 de julio, que era un proyecto de modernización que lo que estaba haciendo es expandir y expandir a los jóvenes mexicanos más baratos del mundo sin protección social. Este es el desafío que tenemos en este nuevo gobierno, en esta cuarta transformación. No pueden seguir las cosas en materia de la ley del trabajo como estaba. Venturosamente se ha aprobado recientemente el convenio 98 de la OIT, pero no es suficiente para lo que necesitamos en materia de nuestro financiamiento de la seguridad social. Séptimo, además de que por el nivel de la cuota obrero patronal resultante de la reforma, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS y el ISSSTE no podrán ser financiadas adecuadamente, tenemos encima el gravoso efecto que ha legalizado el outsourcing.
Y eso no es todo. Las tablas de enfermedades del trabajo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes que contemplaban los artículos 513 y 514 de la Ley Federal de Trabajo dejaron de estar incorporados al cuerpo de la ley que votaron los priistas de Peña y los panistas. En junio de 2008, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y el INSSSTE acordaron modificar y actualizar esa tabla para hacer una más completa y equitativa identificación de las enfermedades laborales y más precisos los parámetros de evaluación de esos padecimientos. Para ello se establecieron las reglas siguientes. Escuchen con atención, por favor. Incorporación de nuevos padecimientos que han sido sustentados por su relación con el trabajo y la afectación de la salud de los empleados. Determinar de manera precisa quiénes están expuestos a afectaciones por el tipo de actividad que tienen. Adicionar elementos clínicos y de laboratorio requeridos para la elaboración de diagnósticos y evaluación de enfermedades laborales y diseño de una evaluación objetiva de la capacidad residual de los trabajadores en función a su calidad de vida y aptitud para el trabajo. Es decir, lo mínimo, lo que hoy día los que conocemos la salud en el trabajo sabemos que pasa en los centros de trabajo. La reforma de 2012 sacó todo esto y minimizó el costo social que nos impone hoy día la dinámica de lo que en política de salud denominamos perfil de morbimortalidad. Como decía, lo que Peña intentó fue insertar a México al mundo, sacrificando a los jóvenes y además, lo que es más importante, diciendo que esta ley mejoraba, cosa que es falsa. Pero fíjense ustedes, todavía hace muy poco, el 21 de febrero de 2017, una mayoría de diputados votaron aprobatoriamente modificaciones complementarias a esta reforma de por sí lesiva para que ahora fuera la Secretaría del Trabajo quien actualizara anualmente el listado de riesgos y enfermedades, previa aprobación de una comisión consultiva de seguridad y higiene en el trabajo, en la que participaba el Gobierno Federal, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y algunas centrales obreras. Desapareció de esta comisión la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que pusimos el grito, se hizo un gran foro en la Cámara de Senadores y logramos que esta modificación no avanzara. El asunto quedó como quedó la situación de las tablas en el año 2012. Con esta presentación me aproximo hacia el final de esta intervención. Quiero hacer un llamado en este foro para que no solo nos quedemos con la perspectiva de nuestro enorme capítulo laboral en el sector salud, que hoy no traté, pero que con mucho gusto trataría con la profundidad que ustedes saben, conozco esta temática. Quería llamar la atención de que ahora, en el nuevo marco del nuevo gobierno, es preciso insistir en el fondo de calidad de esta reforma. No solo la parte de la justicia laboral con la cual estamos todos de acuerdo, sino hay que volver un poquito para atrás. La generación de mexicanos que están entrando al mercado de trabajo traen la losa del pípila de esta reforma laboral de Peña Nieto, sobre la cual esperemos esta legislatura, senadora, diputada, la Comisión del Trabajo, abra debate algo que es fundamental. Los jóvenes tienen derecho a otro futuro y no a esos miserables contratos de protección, a esos miserables contratos outsourceados o a esa rotación que en 10 años les impide cotizar a la seguridad social. Vean ustedes, en el marco del apenas aprobado acuerdo USMCA, porque todavía no sabemos cómo va a quedar el nombre definitivo, en el marco de este acuerdo, el desafío para México se aprecia en los siguientes. Esto que se acaba de firmar nos muestra que los salarios mexicanos
son de los más bajos del continente, incluyendo Haití, Honduras y El Salvador. Según el INEGI, el promedio de salarios en Latinoamérica es hoy de $347 mensuales. En México son $141. En Panamá se puede sumar hasta 744 al mes. Además, hoy día, la nueva planta, por ejemplo, de Goodyear en San Luis Potosí, paga como tope salarial superior 280 pesos diarios. En los Estados Unidos, la misma empresa, vean ustedes, está pagando por la misma jornada laboral $23 la hora, es decir, 3.500 pesos diarios. La propia OIT lo ha reconocido, que la informalidad en el mercado laboral latinoamericano, donde la mitad de los trabajadores no cotiza a la seguridad social, amenaza completamente los sistemas de salud y la sostenibilidad de las pensiones. Vean ustedes, 1 de cada 2 trabajadores no está registrado ni cotiza, lo que lo cubre, por tanto, nada para enfermedad, desempleo y vejez. Hay que agregar, además, el impacto de la aparición de las nuevas tecnologías y el trabajo autónomo, que hoy evidentemente no tocaré. Por ello insisto, hay que apoyar que esta legislatura, con un foro tan importante como este, empiece poniendo en perspectiva discutir que la única garantía que tenemos para salud y pensiones dignas, vivienda, prestaciones sociales, es un trabajo formal dignamente pagado. Sin eso no hay. La propia OIT reconoce también que la terciarización, el outsourcing, es una nueva forma de trabajo que ha llegado a transformar las relaciones laborales, pero que se está ejecutando, como ustedes saben, con derechos mínimos. El propio director de la OIT, Guy Ryder, señala que se ve cada vez con más inquietud estas formas de contratación de tiempo parcial, de tiempo temporal, porque las agencias de empleo no cumplen, y eso nos plantea en el centro el problema del financiamiento de la seguridad social. Quiero felicitar en ese sentido a la senadora por Morena, Freida Maribel Villegas, quien presentó ya una iniciativa de reforma para mejorar la regulación del outsourcing, el artículo 15C. Y quiero terminar, para no abrumarlos más, esperando haber sido claro en mi mensaje, que lo fundamental que tenemos hoy día en el mundo del trabajo es que la reforma laboral de Peña Nieto es y fue una gran traición a los trabajadores. Forma parte de un proyecto de modernización excluyente que sacrifica especialmente a los jóvenes. Apuesta por insertar a México en el mundo global, abatiendo los salarios y haciendo un deterioro ambiental sin precedentes. Venturosamente, como ha dicho el licenciado López Obrador, se terminó el ciclo neoliberal. Lo que tenemos enfrente es una nueva apuesta por una sociedad del bienestar, se ha dicho. Es preciso que para construir esa sociedad del bienestar, para cumplirle a los 30 millones de electores, se tome todo el tiempo que sea necesario, todo, para seguir armando un modelo equilibrado de salud, seguridad social integral en la era de la globalización, a la altura de lo que somos nosotros, mexicanos, en el siglo XXI. Quiere decir esto, nuestro compromiso hoy debe ser, ante todo, en este espacio parlamentario y ahí donde estemos, apostar por la siguiente generación y, señoras y señores legisladores, modificar lo más pronto que podamos esta nefasta ley de Peña Nieto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Solicitamos atentamente a la senadora Blanca Piña Gudiño entregar al doctor Gustavo Leal Fernández un reconocimiento por su participación en este foro. Por favor, senadora.
Bueno, este reconocimiento se le otorga al doctor Gustavo Leal Fernández por su participación en el foro de una nueva política laboral en el sector salud. Muchas felicidades. Conforme al programa de este foro, toca el turno al licenciado Alfredo Domínguez Marrufo. Antes de darle sobre la palabra al licenciado, me va a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Es licenciado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde también se desempeñó como profesor de asignatura y subdirector en su Facultad de Derecho. Fungió durante más de 15 años como abogado postulante en materia laboral y administrativa. A finales del año 2000, se incorporó al Gobierno de la Ciudad de México como Director General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General Capitalina, cargo que ocupó hasta el año 2008. Fue coordinador de asesores de la Delegación Gustavo Amadero y en los últimos años estuvo a cargo del programa Prepa-Sí, que otorga becas a más de 200,000 estudiantes de bachillerato de esta ciudad para que no abandonen sus estudios. También fue director encargado del padrón de beneficiarios del programa de pensión alimentaria de los adultos mayores, que conforma el padrón más grande de beneficiarios de la ciudad, 620,000 personas. Además de haber sido uno de los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, con más participación en procesos electorales federales. Ha impartido una gran diversidad de cursos de formación e innumerables ponencias sobre derecho laboral, responsabilidades de servidores públicos y rendición de cuentas, así como en materia de participación ciudadana y transparencia. Actualmente se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Ciencias Políticas por el Colegio de Morelos. En abril de 2016 fue designado abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el Consejo Universitario de dicha institución. Desde 1985 es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y asesor honorífico de varias organizaciones ciudadanas. El licenciado Alfredo Domínguez Marrufo será el próximo subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados y tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues desde luego agradecer la invitación a la diputada Anita Sánchez Castro y desde luego saludarle la participación en esta mesa de la senadora Blanca Piña y de las diputadas Susana Cano y Oli Carrasco, con quien estaremos trabajando próximamente, esperemos, ¿no? Desde la administración pública en todo lo que se refiere a los temas laborales. Parece que antes que nada tengo que darles un saludo por parte de la maestra Luisa María Alcalde, quien será la próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno entrante. Ella, pues, por razones de agenda no pudo asistir y desde luego me pidió a mí que viniera a darles a ustedes un saludo muy fraternal y afectuoso. El tema que nos trae de este foro, evidentemente que tiene que ver con temas fundamentalmente del sector salud, pero hay que decir incluso que este tema evidentemente tiene digamos, una carga muy fuerte desde el punto de vista sindical y laboral, que desde luego tiene que verse en el ámbito de los organismos públicos, federales y estatales de salud. Todos sus conflictos son resueltos a través de tribunales o del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No así, aclaro esto, por lo que nos corresponde a nosotros como Secretaría del Trabajo directamente, no así están sectorizados a lo que es la Secretaría del Trabajo, es decir, los conflictos laborales en general, en la generalidad, se resuelven a través de tribunales federales en los que la Secretaría del Trabajo no tiene injerencia directa. Sin embargo, sí, en cuanto a una política laboral, una política social en materia laboral, que tiene que tocar de manera indirecta todo lo que tiene que ver con los trabajadores del sector salud, y estaremos nosotros, digamos, trabajando de la mano con el sector salud del nuevo gobierno y con las instituciones que tengan que ver en materia en las entidades federativas para darle solución a la problemática de sus trabajadores. Tenemos que decir
en todo caso, que de cara a las nuevas reformas que se están planteando ya en materia laboral y sindical, habrá que decir también que hay tenemos ahorita un paradigma que fue la reforma constitucional en materia laboral, que se aprobó el 24 de febrero de 2017, y que quedó en sus transitorios de materializarse, de aprobarse las leyes secundarias en un año posterior. Pues aún y cuando pues pasaron los tiempos, estamos todavía esperando que esas reformas se materialicen, y es muy importante destacar qué es lo que contiene y en qué consiste y cuáles van a ser sus impactos de estas reformas, porque van a tener que ver también con un ejemplo, un paradigma de lo que entendemos debe ser los cambios que deben de venir para los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional. La reforma constitucional es fundamentalmente el artículo 123, apartado A, en lo que se refiere a derechos de sindicalización, es decir, se garantiza la libertad sindical, se garantiza la representatividad de los sindicatos, y los grandes cambios que se plantean también tienen que ver con que la justicia laboral pasa de las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje a los órganos jurisdiccionales que están adscritos a los tribunales de justicia, sean federal o sean los estatales. Es decir, la justicia deja de ser materia, administrativa prácticamente, porque en estas juntas, ustedes saben, están constituidas por un representante patronal y otro representante de los trabajadores, y claro, un representante del Estado, y ya sabemos permanentemente cómo es que se maneja la justicia en estos órganos de justicia laboral, y que son fundamentalmente con intervención directa o de las grandes representaciones sindicales oficiales o de las grandes representaciones empresariales, con el apoyo evidentemente de los representantes estatales. Es decir, una justicia lenta, tardada, inequitativa, y que fundamentalmente ha sido en contra de las y los trabajadores. Entonces, esto significa pues que el Estado federal y las entidades federativas tienen que hacerse cargo para constituir los tribunales, en su caso local, en su caso federal, los tribunales federales laborales en materia laboral, que van a resolver toda la conflictiva de los trabajadores del apartado A. Aclaro, el apartado A. En materia de conciliación, la Constitución establece que esta es una etapa obligatoria y que para ello se debe de constituir un organismo descentralizado del Estado, ¿sí?, autónomo, con autonomía funcional y presupuestal, con un director general designado por el Senado mediante una terna que presente el presidente de la República. Es decir, va a tener estas características de independencia, que se haga cargo no tan solo de la conciliación de los temas federales, sino también de los registros de los sindicatos y de los registros de los contratos colectivos, ¿no? Otro de los grandes cambios, menciono así, son 4 los que traigo solamente, menciono el cuarto cambio que tiene en general, se establece que para celebrar un nuevo contrato colectivo, los trabajadores deben ser consultados mediante voto personal, libre y secreto. Igual regla se sigue para la elección de sus directivas sindicales. Es decir, es un derecho que tenemos ya todas y todos los ciudadanos desde las grandes reformas que vienen desde el 97, ¿verdad? Que ahora sí el voto es personal, libre y secreto, y bueno, es una garantía que se viene cumpliendo para las y los trabajadores, para elegir a sus representantes sindicales hasta la nueva reforma que en su momento se publique. Ya la propia Corte tiene algunas resoluciones, los tribunales colegiados, respecto de que el voto para la elección de directivas debe de ser personal, libre y secreto. Sin embargo, ya en esta reforma constitucional ya se hace efectiva y se hace obligatoria para que las leyes secundarias establezcan cuáles van a ser los procedimientos para ello. Bien. Tenemos la reforma constitucional pendiente, que es uno de los grandes retos del nuevo gobierno. Es hacer la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una creación de una ley orgánica
para crear este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a su vez dar la pauta para que se constituyan los centros de conciliación a nivel estatal, por los que tendrán que pasar trabajadores y patrones antes de ir a un conflicto judicial. ¿Por qué? Porque le estamos apostando a la conciliación, a la mediación, a la solución alternativa de conflictos, que no sea todo irse a juicios que sabemos que son muy, pero muy largos. Y una estadística que les comparto y que es parte de un estudio que ya incluso lo tienen los propios norteamericanos, ¿no? Cuando se estuvo negociando el capítulo laboral, el 80% en promedio de los laudos condenatorios, es decir, después de 5, 6, 7, 8, 10 años que se lleva un juicio y que se llega a condenar a un patrón, el 80% en promedio, digamos, ha subido, bajado un poco, pero digamos ese es el promedio del 2000 para acá, no se cumple, no se ejecuta. Esto quiere decir, pues, que tenemos que establecer mecanismos de conciliación, de negociación efectiva, donde se tutelen y se protejan los derechos de los trabajadores, pero también que podamos hacer, si aquellos que se decidan ir a juicio, ¿sí? se haga un juicio verdaderamente ágil, expedito, y pueda ejecutarse la condena que en su momento se establezca a través de una sentencia. Este es uno de los grandes cambios, pues, que esperamos nosotros realizar en próximas fechas, y para eso evidentemente que estaremos estableciendo la comunicación y la coordinación con senadoras y diputadas para poder hacer una reforma a las leyes laborales y a la creación de estos centros de conciliación y registro de una manera muy ágil, pero también garantizando la justicia y la equidad en materia laboral, ¿no? Y el debido proceso, desde luego. Tenemos otro eje, otro referente en el horizonte que tiene que ver con la firma de lo que es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Este Convenio 98 tiene que ver con garantizar la libertad sindical, la representatividad de los sindicatos y sus directivas, pero también la libertad de negociación colectiva. Esto tiene que ver con garantizar que los trabajadores puedan afiliarse o dejar un sindicato sin ser discriminados, sin ser despedidos, o que tengan que afiliarse a un sindicato para incorporarse a su trabajo. Estas son parte de las garantías de un convenio 98 que fue firmado desde 1947 y que el gobierno mexicano, el presidente Peña Nieto, lo firmó en 2015, entendemos, porque era una parte de las presiones para firmar el TPP, que al final pues nos quedamos colgados de la brocha. Sin embargo, pues evidentemente que nosotros consideramos que la firma de este convenio viene a ser en beneficio de los trabajadores y de sus derechos. El tratado fue firmado por el Senado hace cosa de un mes y solamente está pendiente de que entre en vigor una vez que ya quede debidamente registrado ante la Oficina Internacional del Trabajo, y será un año después de su ratificación por el gobierno mexicano a través del Senado. Entonces, pero todo esto nos empuja pues a una nueva era en lo que se refiere a derechos laborales y derechos sindicales. Pero tenemos, si todavía eso no fuera suficiente, tenemos el capítulo laboral de lo que están llamándose el UMSCA, o como se vaya a llamar, como decía aquí el doctor Leal, el sentido de que ese capítulo laboral del nuevo Tratado de América del Norte establece de manera muy puntual que los trabajadores que el Estado debe garantizar que los trabajadores puedan votar, ¿no?, de manera libre y secreta en las elecciones de sus directivas sindicales y en la aceptación o no de un contrato colectivo de trabajo, y el Estado tiene que garantizar y verificar que esto se realice. Es decir, incluso establece que los trabajadores tienen que conocer el contenido de ese contrato y la autoridad tiene que tener la evidencia que se le puso a la vista. Entre otras cosas, digamos que el capítulo laboral recoge en esencia lo que tiene que ver con los derechos a la libertad sindical, a la libertad de negociación, a la representatividad, a la democracia sindical que tiene el convenio 98, de alguna manera lo incorpora. Evidentemente nosotros sabemos que esto tiene que ver también con un interés por parte del gobierno norteamericano
de garantizar que los derechos de los trabajadores para poder negociar sus contratos colectivos no se encuentren disminuidos frente a sus empleadores, porque esto hace que se produzca ya las consecuencias que ya apuntó el doctor Leal en su ponencia, atinadamente, en donde, bueno, pues los salarios de México son de los más bajos de América Latina, siendo que México, digamos, ocupa uno de los primeros lugares en, digamos, en productividad, en desarrollo industrial, en exportaciones. Entonces no se explica cómo si la productividad ha crecido, cómo si las exportaciones han crecido, cómo es posible que los salarios vayan a la baja, fundamentalmente lo que tiene que ver con el salario mínimo. Digamos que este es el entorno que tenemos, que tienen hoy los trabajadores del apartado A, los trabajadores que están empleados en el sector privado, y esto evidentemente pues es un ejemplo de lo que puede y tendrá que suceder con las y los trabajadores del apartado B, los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Tanto del Estado federal como de las entidades federativas. Pues entendemos que ahí está un pendiente, un reto muy importante, y le corresponde en todo caso pues a los órganos legislativos, a los poderes legislativos, ¿no?, que establezcan también el entramado jurídico, que establezcan cuáles son, digamos, las nuevas reglas en materia de derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores burocráticos, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay nuevos vientos, pero todo esto tiene que ser de manera coordinada, porque entiendo que los procesos de regularización que se han tratado de implementar en lo que se refiere a los trabajadores del sector salud siempre tienen un componente presupuestal, siempre tienen un componente de digamos, el garantizar que esta regularización también implique una mejora en los servicios de salud y una ampliación también de estos derechos. Entendemos que el Estado ahora tiene que balancear, tiene que atender este dilema entre, bueno, ¿a qué le doy más presupuesto? Le voy a dar más presupuesto para garantizar que cada vez ampliemos los derechos a la salud de la población, o le voy a dar dinero o presupuesto para garantizar también los derechos laborales, que también son derechos humanos de las y los trabajadores. En ese sentido, evidentemente que siempre entendemos, han perdido ambas partes, porque a veces ni se garantiza el derecho a la salud de la población con calidad. Entendemos que por más esfuerzos que se hacen por parte de los trabajadores, esto no es culpa de las y los trabajadores, esto evidentemente es responsabilidad de cómo se instrumentan los sistemas de salud, cómo se instrumentan las estrategias para atender a la población, y ahí tanto los afiliados como los asegurados como los propios trabajadores resultan perjudicados. En ese sentido siempre es importante tener en cuenta que aquí detrás de todo tenemos un problema de finanzas públicas, de problemas presupuestales que han estado de alguna manera impidiendo, o por lo menos ha sido el pretexto para no atender los legítimos derechos de las y los trabajadores. ¿Qué es lo que planteamos que se puede hacer? Digamos que los 8 ejes principales de la política laboral del nuevo gobierno, los menciono solamente para que ustedes tengan idea de por dónde va la cosa. En primer lugar está lo que se refiere a la formación profesional y capacitación para el trabajo. Esto forma parte también de del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que está creado para dar la oportunidad de aprendizaje. Es una beca que se va a otorgar a los jóvenes para que se formen en el trabajo durante un año, ¿sí?, a 3.6 millones de jóvenes durante un año, con la posibilidad incluso de que los propios empleadores o las propias empresas o centros de trabajo a donde vayan ellos a tomar esta capacitación directa, una capacitación digamos fundamentalmente práctica, in situ, puedan ser empleados posteriormente de que se termine esta beca en el propio centro de trabajo, ¿no? Entonces es parte de todo un programa que se está instrumentando, incluso que ya están registrándose, ya está funcionando la plataforma correspondiente, independientemente de todo el programa de capacitación y formación que tiene que hacerse a todos los niveles para incrementar, en todo caso, primero la productividad y la mejora salarial que es necesaria en este país para alcanzar un bienestar mínimo, por lo menos. De otro lado, el punto 2, digamos, de estos 8 ejes es
el incremento sustancial del salario mínimo, ustedes ya lo han de haber escuchado, que tiene que ver con incrementar el salario mínimo al doble. México es uno de los países con uno de los salarios mínimos más bajos de la región, y no se diga del mundo, y entendemos pues que esto es una asignatura pendiente, y sabemos que el criterio para mantener el salario mínimo abajo fue que pues el incremento al salario mínimo era una especie como de faro en el que todo el mundo se quería reflejar para pedir su incremento, y entonces siempre se mantuvo a la baja. Hoy cambió esto con estas unidades de medida y entendemos que va a cambiar este parámetro y esta forma de justificar el por qué no aumenta el salario mínimo. Y hay otra que dicen que el incremento al salario mínimo o el incremento a los salarios en general va a causar inflación. Nosotros estamos estableciendo y demostrando, incluso con expertos de diversos institutos de investigación y universidades, que esto es falso, porque en otros países se ha podido hacer el incremento, sobre todo al salario mínimo y a los salarios promedio, sin que esto tenga por qué afectar a la inflación o a la economía en su conjunto. El otro digamos, eje es el que tiene que ver con este tema que dijimos, es el facilitar la negociación colectiva, el que las y los trabajadores no tengan que sujetarse a liderazgos sindicales en donde nunca se revisan los contratos, nunca se les informa quiénes son los representantes, nunca se sabe cuáles son las nuevas prestaciones en el contrato de trabajo porque ni siquiera se conocen, o las condiciones generales de trabajo, y que tiene que ver también con la transparencia sindical y la rendición de cuentas. Esto es parte no tan solo de un programa o de una estrategia, esto es ya una obligación del nuevo gobierno. ¿Por qué? Por la reforma constitucional por un lado, por el otro lado la firma del convenio 98 de la OIT, y por el otro lado que tenemos que cumplir con el capítulo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 3 puntos más los menciono solamente, que tienen que ver con los demás ejes de esta nueva política laboral, que tienen que ver con la creación de una plataforma digital para el empleo, es decir, promover el empleo a todo nivel. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro forma también parte de esta estrategia, y que es facilitar el que tanto empleadores como posibles trabajadores puedan establecer el acuerdo para poder trabajar y establecer los perfiles y establecer las solicitudes, posibilidades de trabajo, expectativas, etcétera, que puedan facilitar que puedan ser contratados las y los trabajadores en condiciones de trabajo digno, con lo que la OIT llama el trabajo decente. La certificación de trabajo justo es otro de los temas importantes. Aquellas empresas que paguen salarios justos y equitativos, se les podrá dar una certificación que les servirá incluso para que puedan acceder, por ejemplo, a contratos públicos que tengan algunos puntos más para poder ser seleccionadas, para poder otorgar servicios o vender bienes a los municipios, a los estados, a la federación, y que puedan tener, digamos, estos derechos de preferencia frente a otras empresas que no tengan estas certificaciones, y algunos otros estímulos que pudieran establecerse desde el área del sistema de administración tributaria o desde el área hacendaria. El otro programa es la certificación, la inserción digna de los migrantes mexicanos frente a todo este problema que tenemos, en donde nuestros paisanos están regresando ahora por la política migratoria del gobierno de Trump, y que puedan ellos insertarse de una manera digna en el mercado laboral en México. Y por último, el programa de certificación de competencias y habilidades para el trabajo, para que no sea necesario que tengamos que ir a una institución de educación superior o a un instituto técnico directamente, porque a veces es muy difícil para un trabajador tener que atender a la familia, tener que atender el trabajo y luego tener que ir a un centro de estudios, sino que esto pueda ser de una manera mucho más sencilla para certificar que cada uno de los trabajadores, sea operario, sea técnico, sea algún otro tipo de trabajo, pueda certificar sus competencias y habilidades y pueda él encontrar un mejor empleo y con un mejor salario. Nosotros consideramos que estos son los 8 ejes fundamentales, y claro, solamente me quedaba en la mesa que todo esto tiene también que ver con acabar con los contratos de protección, dar datos muy puntuales respecto del fenómeno laboral en México. Se calcula que el 90% de los contratos colectivos en México
son contratos de protección. ¿Cuáles son estos contratos de protección? Son aquellos en donde el patrón, al momento de instalar su empresa, su centro de servicios, decide con qué sindicato va a firmar el contrato colectivo que va a regir las relaciones laborales, y es entonces cuando él consulta con sus abogados y dice, bueno, quiero un sindicato y quiero un contrato a modo para que podamos nosotros quitarnos de problemas. Entendemos que lo hacen a lo mejor por razones, justificaciones legítimas, porque dicen es que no queremos problemas, aquí no queremos revoltosos y no queremos sindicatos que nomás estén esquilmando a los trabajadores, pero la verdad es que no es así. Esto es lo que ha provocado que estos contratos de protección pocas veces se revisan, y si se revisan son casi aumentándole un peso a los sueldos, aumentándole pequeñas prestaciones, en donde los líderes sindicales firman el contrato a espaldas de los trabajadores y en beneficio evidentemente o a cambio de canonjías por parte del patrón. Es la reforma laboral, el convenio 98 de la OIT y el capítulo laboral que se está por firmarse, entendemos, con los Estados Unidos y Canadá, establece, digamos, las premisas, las reglas, las limitantes y las obligaciones a cargo del Estado para garantizar que primero los nuevos contratos sean aceptados por las y los trabajadores, que los sindicatos que los van a firmar sean electos mediante voto personal, libre y secreto, o se garantice esa circunstancia, y que los contratos que ya están firmados sean revisados en forma paulatina, acorde con las fechas de vencimiento de cada contrato, pero también con las posibilidades que tenga el Estado para hacer la revisión de los miles y miles de contratos que ya se encuentran firmados, pero todos en la lógica de terminar con la venalidad en la firma de los contratos y que los trabajadores puedan conocer y aceptar el contrato colectivo y negociar colectivamente su sindicato en forma democrática. Entendemos que esta es una de las líneas fundamentales para lograr lo que se llama el trabajo decente y lograr superar las líneas del bienestar mínimo de cada uno de los mexicanos. Esa sería un poco la idea que se tiene en cuanto a esta nueva política laboral, y evidentemente pues yo solamente insistir. Está ahí planteado cuáles son los nuevos vientos en materia laboral, pero también hoy tenemos un gobierno que puede ser respaldado y que puede ser impulsado a través de cada una de las cámaras, ¿no?, del Congreso de la Unión, desde donde tendremos que trabajar conjuntamente para que se facilite con las nuevas reglas y el nuevo entramado jurídico que tiene que regir las nuevas relaciones de trabajo. Así lo entiendo, y desde ahí tendremos que construir conjuntamente, porque también evidentemente que cuando se genera ya nuevas obligaciones para el Estado en materia de basificación o en materia de prestaciones económicas, en materia pensionaria, en materia de jubilación, en materia de seguridad social, pues en general, evidentemente que tiene que ver con presupuestos y finanzas, y esto también pues tiene que ser debidamente conciliado, tiene que debe ser debidamente valorado, porque pues tenemos que cuidar mucho que podamos nosotros atender ambos aspectos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Solicitamos atentamente a la diputada Anita Sánchez Castro haga entrega el reconocimiento al licenciado Alfredo Domínguez Marrufo por su participación en este foro. Por favor, diputada. Un reconocimiento por su valiosa participación. De verdad, o sea, creo que queda muy claro cómo viene lo que es el proyecto de nuestro presidente electo en unas cuantas palabras que usted nos ha dado. Muchas felicidades.